y violencia. Y afortunadamente no murió. Muchos de sus amigos murieron en la preparatoria con los que solía salir. Pero, como resultado de lo que sucedió, finalmente se quebró. Perdió su habilidad de funcionar como ser humano. Así que lo pusieron en el Instituto del Estado de Delaware para locos. Y decidieron que lo único que podían hacer era una lobotomía electrónica. Significa que sería confinado a ser un niño de 3 años. Dijo una oración de salvación. Él no entendía nada de lo que decía, pero de pronto, después de esa oración, estaba con la mente sana. Y entonces fue con el doctor porque en 2 días él tendría esa lobotomía. ¿Y qué pasó, Gary? Terminé en el consultorio del doctor y le dije exactamente lo que pasó. Aquí estoy. Tenía largo cabello rojo, barba larga, habían quitado las amarras de mis manos y pies y estaba sentado y dije, mire, mi mente está sana. Me preguntó, ¿cómo recibiste una mente sana? Le dije, Jesús entró. Él dijo, ¿así que escuchas la voz de Dios? Yo dije, sí. Así que oyes voces y le dijiste eso a un psiquiatra en una institución mental. Yo escucho la voz de Dios y el tipo presiona su nariz, sus lentes sobre su nariz y se recarga. Y escribe algo en una libreta. Podía saber que el tipo no me creía. Y yo me subí sobre la mesa y golpeé al tipo en la cara. Bueno, eso es lo que hace un paciente mental. De todas formas, bueno... Yo digo, ¿cuántas personas más actúan como el diablo después de nacer de nuevo? De cualquier forma, aquí estoy y yo... Me pusieron de nuevo las amarras, me pusieron de nuevo en aislamiento. Me inyectaron de nuevo con las drogas con las que me dormían. Me pusieron en ese pasillo que iba a mi habitación de aislamiento, el cual... ahí es donde yo vivía en una celda de aislamiento. Y... me quitaron las amarras de mis manos y mis pies y sí, escuché una voz hablándome. Estoy parado a la mitad del pasillo y escuché esta voz decir, corre, soy un paciente mental. Así que pensaba, ¿a dónde? Si yo... Bueno, está cerrado con candado. ¿A dónde ibas ahí? Sí, es más, estaba en el área de celdas. Tenían candados en las paredes, puertas, tenían de todo. Si me muevo de aquí para allá, tengo unos 15 pies para correr. Si corro de un lado a otro, tengo 5 pies. Y tuve otro pensamiento, ¡corre! Lo escuché de nuevo y vi sobre mi derecha y había una puerta con varias cerraduras, cadenas y se las habían quitado. Ya la habían abierto. Entonces corrí fuera del hospital, fui al solarium donde los compañeros más confiables estaban, los pacientes mentales y así. Y no he olvidado eso porque cuando la patrulla de policía me llevó meses atrás, recuerdo haber visto personas más estables. Así que corrí ahí y dije, estoy huyendo. Y escuchabas a estas personas decir, corre, corre, corre. ¿Entiendes lo que digo? Y un tipo lanzó un enorme abrigo azul sobre mí y unas grandes botas talla 14. Yo uso talla 9.5. Como sea, voy corriendo fuera de ahí y pensando, ¿creerán que estoy huyendo del hospital mental? Vamos, llevo puesta una playera propiedad del hospital estatal, pantalones propiedad del hospital. Así que recogí mi barba, me puse el abrigo y dije, hola Bob, y salí. El guardia me dejó salir de la propiedad del hospital mental. Él... Sí, pero luego, escucha esto, cuando él sale, un carro viene directo a él. Eso fue ¡rápido! lo que pasó. Corrí y a la mitad del camino un auto pasó a través de mí. Recuerdo que subí a la banqueta y dije, ¿qué fue eso? Vi que el auto se paró y pensé, amigo, me van a entregar. Así que comencé a correr por el mismo camino. Pero muchos años después, ¿qué pasó? Bueno, esa mujer que iba en ese auto era una psicóloga del hospital del estado. Ella era una psicóloga y vio a un hombre con cabello rojo, ojos azules, cayendo sobre su parabrisas. Pensó que lo había matado, pero luego vio que el auto atravesó su cuerpo. Y se sorprendió. Detuvo el auto y la voz audible de Dios le habló. No lo entregues, él me pertenece. Y escucha, ese mismo Dios que hizo eso por Gary, te ama a ti mucho. Él corrió y volvió, porque Dios le dijo que volviera y lo probaron y lo dejaron salir. Pero voy a decirte algo, él tuvo un encuentro. Que se reconcilie con su esposo. Y dije, quiero que conste en la corte hoy que solo voy a permitir que ella se vuelva a casar conmigo. No. Me pregunto qué pensó ese juez sobre eso, pero luego, peor que eso, después de que el divorcio fue dictaminado, él preguntó, hablando de chutzpah, que es una palabra hebrea para atrevido, él le pide a su esposa una cita después del divorcio, y él oró y ayunó
y fue discipulado. Padre, gracias Y de verdad por yo De hecho, ella sabía que si volvía conmigo, tenía que confiar completamente en Dios para que restaurara todo en su vida y su relación con Dios y conmigo. Que Dios nos llevaría en un nuevo viaje, que nuestro matrimonio no sería para nosotros, pero sí para el reino de Dios, para la persona de Cristo, y que las personas que son agobiadas por el miedo, por la tragedia y los traumas, daremos la vida para ver sus vidas liberadas. Pero Dios le dio la gracia para sobreponerse a eso. Al ayunar y orar, vi un milagro de Dios. Ella nació de nuevo, se llenó del Espíritu, cuando confió para volver conmigo. Fue como saltar de un risco. Ella dijo, el miedo era abrumador. Y Dios me dio la respuesta del miedo y cómo conquistarlo en la vida de las personas cuando hay tragedia, trauma, tormento, confusión. No importa de dónde venga, puede ser cualquier estímulo natural en la vida. Del pronóstico de un doctor, alguien dice, estás loco, vamos, aquí estoy pastoreando a una iglesia. A 2.5 millas del hospital mental donde estuve. No he ido muy lejos en la vida, solo a unas 2.5 millas sobre esa calle. Pero ¿sabes qué es lo que me interesa más? Es el mandato que recibiste. Estabas en una reunión, obtuviste unas 2,000 peticiones de oración Sí. y encontraste un tema común en estas peticiones de oración. Organicé una reunión en Earls Court, que es un enorme coliseo en Londres, de oración. Y pedí a la iglesia y obtuve 2,000 peticiones de oración que llevé conmigo, y al estudiar estas, vi que el 70% de todas las causas venían del miedo por las que pedían oración. Y comencé paso a paso, el Espíritu de Dios comenzó a guiarme, Sid, y yo vi cómo el temor paraliza y degrada a las personas. Yo vi la realidad de estas peticiones de oración. Toda la semana que guié la oración en el Court, hicimos avances de la oración para romper el temor, tormento y confusión que han estado sobre la mente de las personas. Estudiaste cada escritura sobre temor. Todas ellas. Pero dime algo, ¿esto era algo bueno e importante que hacer o cuánto No. hay de Dios Sí, en este sí, proyecto? Dios me dio el mandato de ir paso a paso, ver las vidas de las personas que enfrentaron al miedo. Gedeón fue un hombre de gran temor, pero Dios lo llamó gran hombre de valor. Pero fue el miedo a ser el más pobre en la casa de Manasés. Fue el miedo a cómo puede Dios hacer el milagro cuando nunca lo he visto. E incluso el miedo a dar el paso al reino sobrenatural. Dios me dio entendimiento y acceso a cómo liberar personas de ese miedo para acceder al poder sobrenatural de Dios. Dime el acrónimo que Dios te dio en inglés del miedo. F, falsa. E, evidencia. A, aparentando. R, realidad. Dilo en una frase. Falsa evidencia aparentando realidad. Eso es tan simple y también tan profundo. ¿Qué significa para ti? Significa para mí que las personas confían en el mundo natural. Les habla a ellos en un evento, pero Dios tiene otro evento entero planeado, mientras que ese miedo no los domine. A veces es el diagnóstico médico. A veces es un pronóstico de una situación de la que no ven otra salida. Puede ser una cuenta que pagar, puede ser una catástrofe financiera que va a ocurrir, y el miedo puede ser una falla que tuvieron en el pasado. Y es que sienten que tal vez va a volver a atormentarlos. Y Dios nos ha dado clara y decisiva instrucción de cómo liberarlos de todas las causas. Y me dijiste que durante más de 10 años no has tenido miedo. Sí. ¿Eso es verdad? Sí, no he tenido miedo. ¿No tienes miedo a la enfermedad? Yo no. ¿No tienes miedo a la muerte? Verás, estuve en Nigeria hace 2 años y Oscar en la costa este. Y ahora descubrieron que la última vez que hicieron un examen de mis pulmones se redujeron al tamaño de la punta de un lápiz. Sin quimioterapia, nada en absoluto, Dios solo se movió milagrosamente en una forma sobrenatural. Pero lo real, lo que Dios ha hecho, que es tan crítico en esto, es que cuando hay una voz de miedo, puede ser un diagnóstico de muchos en estos países a los que alcanzas, puede ser un amuleto, puede ser alguien que manda una maldición o decreta la muerte sobre una persona, puede ser el miedo a entrar en áreas al investigar la historia de su familia, lo que ha creado un tormento en tu Descubriste vida. que en la familia hay problemas del corazón. Tus doctores... Es correcto. Y dime, ¿qué estaba mal con tu padre? Esta caligrafía para decir, pongo Cierto. esta maldición en ti. Exactamente. Y estas maldiciones son reales, porque las adoptamos, aceptamos como estándares, como realidad, falsa evidencia aparentando realidad. Y necesitamos saber la diferencia. ¿Qué mayor es el que vive en nosotros
que el amor de Dios que ha penetrado nuestro corazón es más sobrenatural que cualquier voz que hable en nuestra contra. Como padre, nunca pondría una enfermedad en mi hijo. Como padre, nunca vería a mi hijo tener necesidad. Como padre, no me gustaría ver a mi hijo en un accidente, en una enfermedad o en una situación difícil que destruya su vida. Y así es como es el amor de Dios en nosotros. Es el poder de Dios el que se eleva y conquista el miedo, porque el amor perfecto echa fuera al temor. Pero debes entender que el miedo es una voz que quiere paralizarnos del propósito y el plan de Dios en la vida. Si nos paramos por el miedo en algún punto, no podremos tomar el siguiente paso. Dios me ha dado las claves para romper las ataduras del temor que inmovilizan la mente del hombre. Oye, Gary, ¿nos enseñarías una o dos de esas claves ahora? ¿Harías eso? Una de ellas es simplemente la presencia de la información natural. Cómo lo ves y la voz que oyes, porque hay un espíritu detrás de la información natural, y Dios nos da el poder. Dice en Romanos capítulo 8, Dios nunca nos dio un espíritu que nos esclavice al miedo, pero uno que clama, Abba Padre, Papi Dios, para no estar limitados, y hay un espíritu que induce el miedo. Número 1. Bueno, verás, me acordé de una escritura que dice, Dios no nos ha dado un espíritu. ¿Ves la palabra de temor? En realidad es un espíritu, creemos ser nosotros y creemos que es todo, pero ¿qué es? Es un espíritu, es un enemigo. Y debe ser conquistado, y es conquistado por la naturaleza de Cristo que mora en nosotros, la acción en su nombre, el nombre de Jesús, Yeshua, y el poder del espíritu que Dios nos ha dado. Luego está el miedo que viene por confiar en la carne natural. No soy capaz de superar esto, no puedo lidiar con esto. Y el miedo que viene de confiar en el intelecto y la habilidad natural. Pero no somos naturales, Sid. Somos hijos sobrenaturales de Dios, equipados por Él con el poder de la resurrección del Todopoderoso Dios. Tengo que decirte, ¿puedo hacerte una confesión? De acuerdo, Adelante, te diré te una escucho. confesión también y te diré a ti una confesión. Yo no tengo la habilidad que me ven demostrar cada semana. No la tengo y aprendí hace mucho que nunca la tendré. Pero si me apoyo en Dios, Él siempre me va a ayudar. Absolutamente. Yo podría ser miedoso sabiendo que estoy algo limitado en mis habilidades. Es la realidad. Pero soy ilimitado en Él. Absolutamente, Sid. Tú eres Tú eres sobrenatural. ilimitado, tú eres ilimitado en Él. Tú eres ilimitado en Él. El poder de Dios es tan abrumador en cada creyente solo si acceden y son conscientes y reconocen la naturaleza de Cristo en su interior. Dios nos dio vida post-mortem. Piensa eso, comenzamos después de morir. No comenzamos en esta vida, sino después de la muerte conquistaremos el infierno, la muerte y la tumba, y somos más que vencedores a través de Él que nos ama. Y no hay nada en esta tierra, nada en el infierno, nada del hombre o enfermedad que tenga el poder de parar a un hijo de Dios. Somos sobrenaturalmente equipados por Dios. Gary, tú has visto con tus ojos naturales muchos milagros. Dime uno sobre los ojos que hayas visto. He visto a Dios. Tuvimos una cruzada en Zaire, que es la República Democrática del Congo, y alineamos a 60 o 70 personas que tenían solo una masa en los ojos, sin globos oculares. Estábamos en televisión nacional, en la escalera presidencial, y el Espíritu de Dios me dijo que filmara todos los ojos antes de Dios moverse. Y luego oramos para que Dios demostrara el poder de crear globos oculares, y Dios puso nuevos ojos en cada una de esas personas. Tuvimos tal flujo de miles y miles de personas de toda la tierra viniendo a Cristo. Fue tan abrumador. Trajeron a los militares, y ellos evitaron que las hordas de personas subieran los escalones del palco del presidente. Ahora, déjame preguntarte. Dinero es una gran papa caliente para muchas personas. Ahora, El dinero tú no puede pararte. tenías que conseguir $4,5 millones. No había forma de lograr esto. Y luego comenzaste a enseñar a los miembros de la congregación cómo prosperar. ¿Qué pasó? Dios me dijo que invitara a 20 familias a nuestra sala. A una de las personas que vino a nuestra sala la ayudé a salir de prisión por prostitución. A otro de ellos le ayudamos a pagar su cuenta de electricidad porque no podía pagar la cuenta. A otro le ayudamos a pagar su renta porque no podía pagar la renta.
No había una persona de esas 20 familias que tuviera la capacidad de dar algo. Pero el Espíritu de Dios me dijo que les dijera que Dios pondría en sus manos, en cada uno de ellos, más de $20,000 el día de mañana. Se pararían frente a la iglesia y dirían a la congregación entera que donarían más de $500,000 y que querían que la iglesia lo igualara. Y hablamos con personas que no tenían dinero. Y en 30 días la primera cantidad llegó. A los siguientes 30 días, el $1,000,000 entero de dólares llegó. Teníamos personas que nunca vieron el dinero entrar en sus vidas. Una familia dio más de $80,000. Es a quien ayudamos a pagar su electricidad. En los primeros 60 días, el Espíritu de Dios inundó ese lugar y derramó tanta riqueza. Fue abrumador, Sid. Solo ver que un pensamiento de Dios paralizó la voz del banco que decía, a menos que tengas este dinero, vamos a tomar esta propiedad. Bueno, entramos en momentos muy difíciles en el planeta Tierra, si no lo has notado. Pero estos van a ser los mejores momentos. Mira, no quiere hacerte un millonario solo por hacerte millonario. Tienes un propósito más alto, tienes un destino más alto. Verás, tú solo crees que Dios es un papito querido que solo hará las cosas maravillosas para ti. Tienes un propósito más grande que todo el dinero del mundo. Tienes un destino, tienes una huella digital como nadie más que haya existido antes o después de ti, y nadie puede hacer lo que tú haces, así que ¿por qué malgastas tu vida solo en nada? Cuando puedes tener todo. Todo es saber que Jesús murió por tus pecados. Es saber que eres joven, ¿tu deseo siempre fue el de ser periodista? No, en realidad tenía un promedio de 1.5 al ingresar a mi último año. Entonces, si tú querías castigarme, solo tenías que encerrarme en la biblioteca. Odiaba leer. Escribí una palabra por minuto o en una de esas máquinas de escribir. Pero fui salvado radicalmente en mi último año. Y fui bautizado en el Espíritu Santo. Y sí, te digo la verdad. Un día estaba conduciendo por la carretera y oí claramente una voz. Y era tan clara que le respondí, dije, vaya, ¿de dónde viene? Y si alguien más pudo haberlo escuchado, no lo sé. Podría estar dentro de mí, pero era una voz audible. Y decía, vas a escribir libros y vas a ir por todo el mundo. Yo tenía 18 años, no sabía qué significaba escribir o publicar. Solo sabía que Dios lo había dicho. Había conseguido una beca para jugar fútbol en Ole Miss e iba a especializarme en educación física, entrenamiento, algo similar, lo cual estaba bien. Pero debido a esa voz, decidí especializarme en periodismo y fui directamente con el decano de periodismo de la Ole Miss, la Universidad de Mississippi. Le dije, Dios me llama a ser escritor. Y él dijo, genial, vamos a ayudarte a facilitarlo. Y así fue como empezó. Te voy a decir algo. Dios es más inteligente que nosotros. Josiah y yo. Tu libro trata de un niño, Josiah Cullen. Es un niño que no habla, autista. Un niño severamente autista que recibe palabras de Jesús. Su madre, Tahani, estuvo en el programa hace más de 4 años. Y sobrenaturalmente tuvo una palabra para ti. ¿Cómo pudo suceder todo esto? Tenía una amiga escritora en común que había hecho un libro que en realidad me conmovió. Y la llamé alrededor de las 10 de la mañana y estaba hablando con ella sobre su libro y lo maravillosa escritora que era, y me dijo que estaba escribiendo un libro con esta mujer, Tahani Cullen, que tenía un hijo autista que recibía mensajes proféticos. Eso fue todo, no me pidió nada, le dije adiós y colgué. Entonces ella le llamó a Tahani justo después de eso y le dijo, oye, hablé con Max Davis. Y bla, 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 colgaron. Durante esta conversación, Josiah estaba en la escuela, en su escuela de autistas. No llegó a casa sino hasta las 3 de la tarde. De la escuela llegó a casa sin hablar con Tahani. Empezó a teclear con el único dedo en un iPad. Y Tahani se dio cuenta de que está aludiendo a una persona. Y le dijo, ¿esto tiene algo que ver con Max? Entonces, ¿por qué motivo le diría eso? Porque había hablado con Cheryl.
a las 11 en punto. Entonces, a las 3 en punto, hablamos de agentes y libros, cosas de ese tipo. Y luego Josiah llegó a casa sin saber nada, a casa de ella, y empezó a teclear aludiendo a esta persona. Ella dijo, ¿tiene esto algo que ver con Max? Lo único que él recibió fue mi nombre, Max. Y la respuesta de Josiah fue, tiene que ver con Max. Él no solo es un gran escritor de novelas, sino que sabe lo que es valioso, y no siempre es el mejor enfoque. Me identificó como escritor y escritor de novelas, únicamente con el hecho de saber mi nombre. Y, escuchen esto, yo estaba terminando una novela importante con una editorial importante, y mi libro antes de esto era una novela. Pero normalmente no hago ficción. Así que no solo me identificó como escritor, sino como escritor de novelas. Podría haber sido cualquiera. Entonces, después de eso, Tani consiguió mi información de contacto y me envió este mensaje. Y por supuesto yo estaba muy escéptico. Pero esto solo fue el comienzo de este increíble viaje. Yo no creo que alguien pueda comprender a este joven. Él con un solo dedo. Y también tiene un iPad. Simplemente escribe todos estos mensajes, pero él hasta el día de hoy no puede hablar. No. Y no está conectado a Internet, no puede acceder a Internet, ni siquiera puede mover una página. Está muy limitado. Entonces tú fuiste a visitarlo en alguna ocasión. Y lo que yo leí fue que se pasaba la mayor parte del tiempo bajo las sábanas con su iPad. Sí, fue una experiencia reveladora. Después de 2 años de lo que dijo, finalmente las palabras que cambiaron mi vida, finalmente decidí que tenía que visitarlo. Y cuando lo hice, solo me abrió los ojos a lo increíblemente difícil que era la situación. Y definitivamente es un milagro. Te diré lo que es más sorprendente con esto. Él ni siquiera es judío. No. Y él te liberó de la culpa judía y ni siquiera eres judío. Háblame de eso. Entonces yo estaba orando intensamente en la mañana. Estaba orando 2 horas por la mañana en mi oficina, en esa temporada en particular. Y dijo esto, el 10 de julio del año 2016, mi esposa y yo escribíamos un libro. Mi esposa me ayudaba a trabajar en un libro para otra persona. Y no fuimos a la iglesia ese día para trabajar en el libro. Y el libro se titulaba Primeros Frutos. Y trabajamos todo el día en ese libro. Y cerca de la 1 de la tarde me sentí muy, muy cansado. Y sentí que tenía que tomar una siesta. Y le dije a mi esposa que me sentía culpable por querer tomar una siesta, porque no fuimos a la iglesia para trabajar en el libro. Teníamos mucho trabajo que hacer, y mi esposa me miró a los ojos y dijo, está bien tomar una siesta, siempre y cuando escribas esta noche. Así que tomé una larga siesta de 3 horas, me desperté y escribí toda la noche. Fue como si el Espíritu Santo estuviera en mí, en mis manos. Fue increíble. A la siguiente mañana, recibí un auténtico mensaje de Josiah, de Minnesota. Yo estaba en Luisiana, ¿y sabes qué dijo? ¿Qué? Las siestas son agradables, ¿no es así, Max? Dijo, solo tienes que sacar el primer fruto. Dijo Jesús, aunque la noche te obligue a unirte a ella, en ocasiones estás somnoliento, listo para la siesta. Y luego dijo, porque Jesús, Él te llevará a la hora más delicada y tranquila para cosechar las uvas más frescas. Y se refiere a toda esta enseñanza sobre las uvas y la noche y... ¿qué haces con esto? ¿Entiendes? Es que es tan sobrecogedor que este joven que está siempre aislado sea capaz de tener un don así de exacto. ¿Cuánto más Dios va a usar a las personas que no se encuentran aisladas para liberar estos dones? Y luego hubo un periodo de 2 años en el que dejó de dar mensajes y
Josiah envió una palabra que cambió el curso de tu vida. Bueno, me cuesta mucho decir que no, ¿de acuerdo? Y me están dando proyectos todo el tiempo. Quiero hacerlos todos. Quiero hacer todos los proyectos que hago. En ese momento en particular estaba escribiendo 4 libros al mismo tiempo. Y el estrés estaba explotando. Bueno, el viernes por la tarde, fui a visitar a mi amigo. Su nombre es Chris y él es profeta. Él habló a mi vida. Y dijo, Max, y también lo escribí. Él dijo, Dios te ha ungido con cierto don y necesitas permanecer en el camino y hacer aquello para lo que Dios te ungió. Ahora, Chris dijo esto el viernes y lo escribí. Mi esposa puso estas tarjetas en mi oficina que dicen... Sí, ¿sabes Sí. algo? Quiero decirles que hablé con la madre de este joven. Ella le pide a Dios que Dios les dé un milagro sobrenatural, y si Dios lo está utilizando aislado de todo, Sí. de alguna manera sorpresiva, lo que va a pasar es que Él se levantará y dirá a todos, déjenme decirles lo que Dios ha hecho por mí. Amén. Amén. Muy bien, desconozco si tú, pero yo estoy listo para unas palabras sabias de Josiah, directamente desde el cielo. Y sé que a algunos eso les cambiará la vida en breve. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio es sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. Y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Dime unas palabras sabias que dijo Josiah, y no solo a ti. La palabra de Dios es para todo aquel que esté dispuesto a creer en la palabra. Para cualquier persona, puedes tomar cualquier promesa profética de la Biblia, es para ti. Una noche estaba orando en una casa en construcción, en la que nunca había orado antes. Y no había electricidad, la estábamos construyendo. No había, era solo madera y yeso. Y yo la utilizaba porque estaba lloviendo. Y necesitaba un lugar para orar, con una pequeña luz. Yo iba cada noche a esa casa y oraba en lenguas, caminaba alrededor clamando a Dios, solo adorando a Dios en esa casa. Y tienes que entender que yo nunca había hecho eso antes. Entonces regresé con mi esposa, le dije que había encontrado un nuevo lugar para orar. Es la casa, es la casa. A la semana siguiente recibí estas palabras de Josiah. Pop, pop, pop. La casa ruidosa está haciendo pop a papá. Antes el sonido eran los clavos, ahora el sonido es las oraciones. La casa está orando, estás orando por la noche en la casa. Y luego continúa diciendo, te estás subiendo en el regazo de papá. Y papá quiere reunirse contigo y estás haciendo feliz a papá. La alegría son tus oraciones en la casa. Le encanta encontrarse contigo en la casa. Y con esto entendí que de la misma manera que yo quería un encuentro con Dios, Dios quería un encuentro conmigo. Luego dijo que tenemos una herencia asignada. Y dijo, Max, tú te estás aprovechando de la herencia asignada. Esto dijo Josiah. Dijo, subirse en el regazo de papá. Yo tengo nietos, y mis nietos, cuando me visitan, adivinen qué hacen. Se suben a mi regazo. Por supuesto. Y tengo todo tipo de golosinas para ellos, y quiero que tengan esas golosinas, pero tienen autoridad. Cuando van a mi casa, saben que es la casa de papá, y saben que pueden tener lo que les doy. Esta es la forma en la que Dios desea que lo veamos, que tenemos una herencia, que podemos... Esta es una de las cosas de Josiah. Y tú has aprendido muchas cosas sobre la oración. Gracias a las palabras de Josiah y al Espíritu Santo, Dios está plenamente presente cuando oras.
Cambió mi vida en el sentido de que siempre he sabido que Él ha estado presente porque siempre ha sido así. Pero esto me mostró que, independientemente de lo que sentimos o no, Dios está vivo, es real y está presente cuando oramos. Y nos está viendo, nos conoce nuestro nombre. Él conoce. ¿Por qué tantas personas se sienten así? No me escucha. Mis oraciones nunca van más allá de este techo. Porque nosotros nos estamos basando en los sentimientos, sino en las promesas de Dios. Y cuando entendemos las promesas de Dios, es nuestra base. Y las personas están más enamoradas. Así dicen algunas de las cosas que enseña de las revelaciones de Josiah. Las personas están más enamoradas del... Sid Roth aquí con Joshua Mills. Joshua, tú eres, y esta es una gran herencia, tú eres la quinta generación pentecostal y... Lo soy. Pero dijiste que no viste muchos milagros. Bueno, yo crecí en una iglesia pentecostal y era una iglesia agradable y agradezco por mi familia amorosa y todas esas cosas. Pero la verdad es que éramos pentecostales de nombre, pero mucho más conservadores en la práctica. Creíamos en las cosas de la llenura del Espíritu, creíamos en la sanidad, creíamos en la profecía y creíamos en esas cosas. Pero era muy raro que nosotros las buscáramos por fe y se manifestaran en la reunión que teníamos los domingos. Pero las cosas cambiaron cuando tenías 16. ¿Qué Cuando pasó? tenía 16 años, mis padres me llevaron a una reunión especial de aniversario de la iglesia. Y cuando entramos a la iglesia pasaron cosas que nunca había visto en ningún lugar en mi vida. Las personas tuvieron una manifestación y ahora entiendo que era una manifestación del Espíritu Santo. Pero en realidad no me gustó lo que vi. Pensé que era raro e inusual y me senté. No sé si alguien me dije, puede ver esto, pero comienzas a tener polvo de oro sobre tu... Puedo verlo ahora, sí. Y Está bajando por mi sobre brazo. ti ahora. ¿Sabes? Son algunas de las cosas que pasan cuando el Espíritu Santo se presenta. Ahora compórtate. Sí, estamos... Esto va a ser bueno. Se nota que va a ser muy bueno. Se nota, de Sí. acuerdo. Regresamos a cuando tenías 16. Estás viendo todas esas cosas. El y no Espíritu entiendes. Santo se presentó. No entendía, me senté en la iglesia. Lo siguiente que supe es que el Espíritu Santo cayó sobre mí en una forma muy personal. Literalmente me catapultó de mi silla, terminé en el suelo, rodando y riéndome histéricamente, como la risa más fuerte que te imaginas. Estaba rodando en el ¿Ese suelo. era el tipo de persona que eras? No, era conservador, era un buen chico cristiano. Me senté e hice lo que me dijeron. Fui un joven muy amable y muy tranquilo. Y lo siguiente que pasó es que fui ruidoso e histérico, riendo por 1, 2 horas, por horas reí, hasta que terminó la reunión. Y seguía pegado al suelo. ¿Pegado al suelo? No podía levantarme, no podía ponerme de pie, levantarme. Y mis padres estaban ahí, así que ellos terminaron por levantarme y me subieron a su auto. Reí todo el camino a casa y fue sorprendente. Cuando llegamos a casa, mis padres me pusieron en el sótano porque mi recámara estaba arriba y querían dormir. Y me llevaron abajo. Y terminé literalmente deseo de pasar tiempo con Dios. Ya no era una historia de la Biblia, ahora estaba vivo, respirando, y Dios era real. Jesús es real, está vivo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y me emocioné tanto con esta realidad que solo quería estar con Él. O sea, está diciendo que pasó de ser un pentecostal profesional a ser normal. Así normal es. como le define la Biblia. Entonces... Gracias a Dios. y luego... Tienes que entender que cuando era un niño tenía lecciones de piano, algunas. Bueno, y lo algunas que la sí. maestra, ¿qué dijo la maestra de La piano? maestra le dijo a mi madre que dejara de gastar su dinero. Dijo, oiga, no traiga de nuevo a Joshua, nunca, jamás va a aprender a tocar el piano. Es lo que le dijo a mi madre. Pero luego de ese encuentro con Dios, él tuvo un insaciable deseo de adorar a Dios. Entonces fue al piano y ¿qué pasó? Me senté ante el piano y el Espíritu Santo comenzó a enseñarme. El Espíritu Santo me entrenó, el Espíritu Santo me instruyó. La Biblia dice, el Espíritu Santo te enseñará todas las cosas, y eso significa ¿Cuántas todas las canciones has cosas. escrito? Ah, cielos. Las últimas que contaron oficialmente fueron más de 600 canciones y fue
Sid, hace como 10 años. Ese número aumentó, han sido miles, porque cada vez que estoy en la presencia de Dios, Él me da nuevas canciones. Escribo canciones nuevas constantemente. Todo el que ha estado en mis reuniones sabe que generalmente en esas reuniones habrá 2 o 3 canciones nuevas, espontáneas, que vienen del cielo, en esta atmósfera. Y hablando de la atmósfera, cuando volvamos, voy a pedirle a Joshua que les enseñe cómo pueden estar en la atmósfera del cielo todo el tiempo, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu adoración, en tus finanzas. Esta es la... El oro son míos, dice el Señor, está en Ageo. Todo le pertenece a Dios. Y otra cosa que está en el Antiguo Testamento. Salomón dio instrucciones para construir el templo usando una capa de oro, ornamentos de oro, y sabemos que hoy en día que el templo de Dios no es un templo hecho con manos del hombre. Somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios. Y creo que Dios está eligiendo derramar su gloria y señales de su gloria sobre su pueblo, como dice en Hechos 2. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ha elegido derramar su gloria en nosotros. Sí, pero en un elevador, háblame sobre eso. Bueno, sabes, hace unos años estaba ministrando en Toronto y me estaba preparando para una reunión y bajé al lobby, y cuando entré al elevador, la puerta se abrió. No tenía oro sobre mí, me veía tan normal como todos. Entré al elevador y en cuanto entré en ese elevador era como si un salero sobrenatural del cielo se abriera sobre mi cabeza y literalmente el oro del cielo se derramó sobre mi cabeza hasta llegar a mis pies. Y estaba cubierto de oro, no solo unas chispas, eran millones. No es una exageración decir millones porque me veía como pintado de oro. Yo no estaba en el elevador, pero te he visto así. Claro. Es una señal y maravilla. Pasa en ocasiones, es la gloria de Dios. Y había 3 personas en el elevador y me estaban viendo. Ellos me vieron entrar al elevador sin oro y luego estaba cubierto de oro. Ellos no sabían qué pasó, pero se asustaron y gritaron, lloraron e hicieron sonidos. Yo estaba ahí pensando, ¿qué voy a decir? Y de repente las puertas del elevador se cerraron y me di cuenta que esas personas lo iban a experimentar, les gustara o no. Y, ¿sabes? Dios tiene una forma de atrapar a las personas y de ponerlas en un lugar para encontrarse con su gloria. Y eso fue lo que hizo. Y en un momento Dios me habló y me dio palabras que decir. Dije, esto es un milagro de Dios. Fueron a salir lágrimas de los ojos de una señora y los 3 le entregaron sus corazones a Jesús como Señor y Salvador para cuando llegamos al nivel del lobby. Fue así de fácil. Fue así de ¿Sabes? simple. Mira, este don que Joshua tiene cuando toca el piano, lo he estado oyendo últimamente, es que trae una paz sobrenatural. Háblame de la mujer en el hospital que comenzó a escuchar tu música. Ella estaba en coma, creo. Bueno, lo que pasó es que ella terminó. Descubrieron que ella no lo sabía, pero tenía un tumor en la cabeza. Y la llevaron al hospital y hallaron el tumor. Dijeron, esto será una cirugía de rutina, no hay problema. Iban a quitar el tumor y de pronto cortaron una arteria y comenzó a sangrar. Y de pronto la cirugía, en lugar de ser simple, se complicó mucho. Y una cosa llevó a la otra. Terminó en coma y tuvieron que quitarle una parte del cráneo. Lo pusieron en su estómago y ella terminó en respiración asistida. Llamaron a sus hermanas porque era una situación muy seria. Y gracias a Dios que una de las hermanas había estado en mis reuniones y tenía uno de mis CDs y lo llevó con ella al hospital. Y cuando ya no había esperanza y los doctores querían quitarle la respiración asistida, la hermana puso el CD toda la noche en sus oídos y una y otra vez absorbía la atmósfera de la gloria. Y Sid, al día siguiente, cuando el doctor entró, la señora se llamaba Mary Jo y pudo mover su dedo meñique. Esa noche comenzó a caminar. Los doctores dijeron que si despertaba probablemente estaría discapacitada toda su vida, que no podría caminar ni hablar apropiadamente, no podría moverse. El segundo día se movió por todo el cuarto, tanto que tuvieron que ponerla en una cama mariposa, porque no querían que se levantara, necesitaban retenerla para su proceso de sanidad. Y es asombroso. Dios hizo un milagro sobrenatural para ella por estar en la atmósfera correcta de gloria. Y al absorber la atmósfera del cielo, el cielo literalmente se liberó en la tierra a su cuerpo físico. Es maravilloso. Dame unas ideas, como mencionaste justo ahora, para tener la atmósfera del cielo. Claro. Me dijiste que en tu casa tienes bocinas en cada cuarto y tocas música como la tuya y la de Sí. otras personas. ¿Qué diferencia hace en tu ¿Sabes? casa? Me costó mucho dinero poner las bocinas en mi casa.
pero la atmósfera correcta no tiene precio. Y lo que la atmósfera correcta crea, el dinero no puede comprarlo. Y terminamos llenando nuestra casa con bocinas para poder llenar la casa con los sonidos de alabanza que cambia toda la atmósfera. Y la adoración que sustenta la esfera, y día tras día tenemos esa atmósfera donde liberamos la gloria de Dios en nuestra casa. Tuvimos una bebé hace 2 semanas. Estoy muy emocionado por eso, se llama Legacy. Es un gran nombre. Es un nombre increíble. Pero tu esposa estaba embarazada. Todo el tiempo que estuvo en el vientre de tu esposa, estuvo escuchando música de adoración. Así es, la mantuvimos incubada, si quieres decirlo así, en la atmósfera de gloria. Y cuando Legacy nació, estaba tan saludable y hermosa. De hecho, tocamos música de adoración en el hospital. Y mi esposa pudo tener un parto natural, sin dolor. Creo que fue sobrenatural en la gloria, porque la atmósfera del cielo estaba presente. Bueno, ¿y tu matrimonio? ¿Cómo influyó en tu matrimonio la atmósfera del cielo? La gloria del cielo se infiltró en nuestro matrimonio con la atmósfera de la unidad. Trajo la atmósfera de sanidad, trajo la atmósfera de reconciliación, libera la atmósfera de paz en nuestro hogar. Es impresionante lo que la gloria de Dios hace, y también te da las ideas creativas y las soluciones. Diré algo a los hombres de negocios que se preocupan si van a seguir obteniendo dinero para su trabajo, los hombres de negocios que tienen problemas y no pueden descubrir cómo resolverlos. ¿Te das cuenta, estudiante, que estás haciendo tu trabajo final? ¿Quieres una idea del cielo para tu trabajo final? Cuando volvamos, voy a decirle a Joshua que te diga cosas impresionantes que le han pasado a las personas por estar en la atmósfera del cielo, y quiero descubrir algunas maneras de entrar más en esa atmósfera. Ya volvemos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Por la economía, la salud y nuestras circunstancias legales, enfrentamos la pérdida de nuestro hogar por ejecución. Durante una transmisión televisiva de Es Sobrenatural, Paul Maguire vio directamente a la cámara. Proclamó que tus televidentes experimentarían un evento sobrenatural muy pronto. Nos sorprendió esa declaración y nos sentimos animados por la promesa. En cuestión de 30 minutos desde la palabra profética de Paul Maguire, recibimos una llamada telefónica del banco y nos dijeron no solo que nos habían aprobado una modificación del préstamo, sino que el banco también reduciría la hipoteca principal más de $350,000. Alabamos a Dios inmediatamente por su poder milagroso. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15, una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla,
Fuera de estas áreas, entra a www.esobrenatural.com/1715. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Hola, te diré algo, necesito un milagro. Esta atmósfera del cielo afecta todo en tu vida. Todo, si puedes operar en esa atmósfera. Por ejemplo, háblame de cómo la atmósfera del cielo influye en las ideas. Bueno, estábamos en Singapur hace varios años y vi a Dios liberando paquetes a las personas, dando dones, y bajaban como pequeños regalos sobre las personas. Y le pedí a las personas que levantaran las manos y recibieran lo que Dios hacía. Había un empresario de California que tenía una panadería y comenzó a recibir esos dones del cielo, y cuando los recibía, Dios comenzó a darle una descarga, literalmente, del plan que necesitaba seguir en su negocio para hacer una línea gourmet de pastelería. Le dio todos los detalles de cómo desarrollarlo, cómo hacerlo funcional, y Dios lo bendijo y terminé recibiendo pasteles a mi puerta durante un tiempo, porque Dios lo bendijo maravillosamente. Pero es impresionante cuando haces cosas a la manera de Dios, cómo prosperas. Por ejemplo, tú sabes que puedes estar en la atmósfera del cielo para el evangelismo. Joshua y yo, ambos tenemos buenos amigos en el cielo ahora, los Happy Hunters. Y yo nunca supe que ellos tuvieron una visitación de un ángel, diciéndole a las personas que le enseñaran a las personas de la forma más simple y fácil, la forma más fácil que personalmente he visto para el evangelismo. Dime qué les instruyó este ángel. Ese ángel llegó con Francis y estaba sentada en un restaurante y dijo, ¿te gustaría una herramienta nueva para cosechar? Y claro, Francis estaba muy emocionada por recibirla. En ese momento ni siquiera supo que era un ángel, pensó que era un hombre en un restaurante. Y ella dijo que sí, y él dijo, bueno, te diré cómo hacerlo. Así que le dio instrucciones, y luego ella dijo, wow, es impresionante, nunca oí nada así. Y él dijo, bueno, déjame hacerlo, te mostraré cómo funciona. Y ella dijo, no, déjame hacerlo, porque ya me enseñaste. Y la forma en que... Eso suena como Francis. Era Francis, porque era una emprendedora. La mesera llegó a la mesa y Francis le preguntó a la chica, ¿te das cuenta que solo hay dos tipos de meseras que trabajan en este restaurante? Las que son salvadas y las que están a punto de serlo. ¿De cuál eres tú? Y lo siguiente que Francis vio fue a una mesera llorando. Lágrimas salían de sus ojos, escurrían de sus ojos, y dijo, necesito ser salvada, estoy a punto de serlo. Y cuando dijo eso, Francis la guió en la oración del pecador y ella aceptó al Señor. Y Francis dijo que tuvo que ir a la parte de atrás al menos por 10 minutos para recuperarse antes de poder salir de nuevo, porque Dios había hecho una obra transformadora en su vida. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Es la diferencia entre vivir y solo sobrevivir como estás. Vivir en el oxígeno del cielo. Si te gustan las cosas como estás, no ores conmigo.